Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. Es que hay que hablar de eso. Porque hay un problema muy gordo. La causa tiene que ser de la magnitud del problema. Y ojo, para el problema que tenemos, que la causa sea el Concilio Vaticano II, se nos queda corto. Se nos queda corto. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Infiltración dentro de la Iglesia. Concilio Vaticano II, patente de corso de la infiltración de la Iglesia. Se les da patente de corso, se les da carta, se les da documento, se les da papel, para que esa infiltración, esa deriva, esa gaita que resuena y que se lleva a todos como el flautista de Hamelin, pues tenga unas directrices, tenga unas cosas patentes para todo el mundo. Es decir, la infiltración, esta es la superficie, debajo del mar, arriba del mar. Va así y en el Concilio Vaticano II hace así, ¡pum! Y entonces los infiltradores hacen una serie de documentos para que al resto, para contagiar al virus, para que aquellos que no son infiltradores se contagien del virus infiltrador y se conviertan en operarios, sin quererlo, de la infiltración. Pero vamos a ver sin quererlo, porque no era tan difícil darse cuenta. Mi explicación personal para mí mismo es que Satanás hizo un truco de magia en los años 60, pero que la fiesta se está acabando. ¿Sabéis cuando hay una fiesta y empiezas con o un concierto, que empiezas con la canción fuerte y todo el mundo guau, guau, guau? Y cuando el concierto está acabando te reservas los hits finales? Pues eso es lo que está pasando hoy en día en la Iglesia. Ni más ni menos. Concilio Vaticano II, ¡pum! Empieza el concierto, las canciones fuertes para impactar a la gente. Estamos al final del concierto, la gente está cansada y para levantar la moral vamos a soltar los temas más impactantes, los que nos quedan en la recámara, los clásicos. Pero esto se acaba. Cuando vosotros legítimamente cuestionéis la deriva doctrinal después del Concilio Vaticano II, uno de los argumentos que podéis dar es que uno de los documentos clave, Nostra Aetate, está escrito por alguien que ya en el Concilio Vaticano II era enemigo de la Iglesia. Esto dicho por sus propias palabras. Y vamos a verlo. Es una entrevista, o mejor dicho, un artículo de Lifeside News, Dios los bendiga, y traducido por el portal En Cristo y María. Y yo lo voy a poner para que vosotros lo veáis y os quedéis como me he quedado yo. Pero así podáis dar razón de lo que está pasando, ¿no? De lo que ha pasado y por qué os estáis oponiendo a ello, ¿no? Dice así, este hombre que veis aquí, dice, elevado cargo del Vaticano II confiesa haber ocultado su vida homosexual. Pero no solo eso, vais a leer. 93 años de edad, George Baum, un famoso ex sacerdote católico, en su último libro reveló un secreto. Llevó una vida homosexual durante décadas. Baum, ya fallecido, que era un perito o experto, falleció creo que en el 2017, era un experto del Concilio Vaticano II, según los informes, compuso el primer borrador del documento conciliar Nostra Aetate, la declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Baum defendió la eliminación en los textos sobre los esfuerzos de la Iglesia de alentar a los judíos a reconocer a Cristo como el Mesías y desde entonces ha impulsado la justicia social y la teología de la liberación. Pero vamos a ver una cosa, en el Concilio Vaticano II del santoral que se cambia todo. ¿Qué razón había de cambiarlo todo? Uno piensa y dice, bueno, cuando hay un concilio la Iglesia es porque hay una necesidad, una situación que la solución es siempre la misma, definir la fe, afianzarla, hacernos fuertes. Siempre ha tenido que ver con la incursión del mundo, o bien dentro de la Iglesia con un cisma o algún tipo de vicisitud. Bueno, siempre no, pero muchas veces así fue. Concilio Vaticano II, la praxis es distinta. En vez de reafirmar la fe, se la congracia con el mundo. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque todo lo que estamos viendo hoy en día, van a ver ustedes que no es otra cosa que una rendición. 1948 acaba la Segunda Guerra Mundial después de dos grandes horrores. De Segunda Guerra Mundial, mucha de la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial y la Primera también estaban vivos durante el concilio. Y
ante los grandes horrores de la guerra, quisieron una paz a toda costa. Una paz donde el mundo se la dio a sí mismo, diciendo, vamos a hacer las Naciones Unidas, vamos a darle a Israel su Estado, vamos a hacer la OMS, vamos a hacer todos los organismos que hoy en día son los pilares del nuevo orden mundial, que está llegando ya a su fase de construcción final con la punta de la pirámide. Pero la Iglesia, ¿qué hizo? Vio esto y dijo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo de siempre con un San Pío X que dio la bendición Urbi et Orbe de espaldas a Roma para luchar y denunciar públicamente a la masonería? No, nos congraciamos con el mundo. Totalmente, ¿no? Entonces vemos como este hombre, ¿no?, que tenemos aquí, pues dice... eliminación de los textos sobre los esfuerzos de la Iglesia alentar a los judíos a reconocer a Cristo como el Mesías. Fijaos, en el Concilio Vaticano II lo que se hace es poner, por ejemplo, del calendario, como he dicho, se quita a los santos mártires asesinados por los judíos en rituales satánicos, perdonad. Hay una serie de santos en el santoral, lo sabían, santoral tradicional, que lo que hacen es quitarlos porque estaban ahí porque habían sido martirizados por los judíos y eso no quedaba bien, no era ecuménico, los quitaron para no molestar. Al igual que a María no la declaran corredentora en el Concilio Vaticano II porque eso molestaba a los protestantes. Y aquí lo mismo, o sea, aquí tenéis todo esto diciendo, va a defender la humiliación de los textos de la Iglesia, vamos a quitar esos santos para no ofender a los judíos, pero vamos a hacer otras cosas también, por ejemplo, las clásicas 3 señales que indican que Cristo está cerca, la predicación en todo el planeta, la gran apostasía, el anticristo, vamos a sumarle otra. Hombre, vamos a sumarle otra, que es que los judíos se conviertan. No puede ser que históricamente estemos a malas con los judíos siempre hasta el juicio final. Por lo menos méteme esa señal ahí, aunque no ha sido tradicional, pero métela porque la escritura parece apoyarlo y tal, ¿no? Sin distinguir, por ejemplo, en el catecismo actual, que esa conversión puede darse cuando vengan a Cristo bajar, o sea, justo en el minuto 1 de la segunda venida de Cristo, ¿vale? Eso puede ser así, pero claro, tal como lo explican, pues cualquiera que tú le digas, oye, las 3 señales clásicas fueron el Evangelio predicado en todo el planeta, la gran apostasía y el anticristo, pues te van a decir, sí, pero ¿y los judíos? ¿Y los judíos? ¿Y los judíos? Y así no hay manera de que entren a razonar que estamos ya en estos tiempos. Mirad, la apostasía empezó hace mucho tiempo y lo que vivimos ahora no es la apostasía, ¿vale? No es la apostasía, igual que quedarán 2 o 3 pobladines pequeños perdidos por ahí en el mundo por evangelizar, la gran apostasía ya ha llegado ya a sus límites. Lo que estamos viviendo ahora es la época del anticristo. ¿Cómo se sabe esto? Pues a lo mejor ningún sitio parece indicar en la escritura realmente que el anticristo lo vayamos a ver con nuestros ojos. Podría estar perfectamente, pero ¿cómo sabemos? Por sus acciones. Las leyes que atentan contra la ley divina, la ley natural, que se están imponiendo obligatoriamente en todo el planeta y también aceptadas por la Iglesia, por mucho que digan. Porque ahí tenéis la Agenda 2030 en todas las escuelas católicas. Cuando la propia ONU dice que la Agenda 2030 no es vinculante, ahí la tenéis metida en el currículum. Y luego te dicen, no, es que hacemos lo que el Estado nos dice. Y digo, ya, pero vamos a ver, el Estado no manda más que Dios. Pues ahí lo tenemos. Y, por ejemplo, un ídolo puesto en el corazón de la cristiandad, en San Pedro, Pachamama, en el Vaticano. ¿Vale? Esos son los grandes signos que estamos viendo. Ya no estamos viendo la gran apostasía, es el proceso decreciente de cómo la sociedad va apartando a Cristo. No, estamos viendo el tiempo del anticristo, que es coger la vuelta al corazón del mundo cuando era Satanás el príncipe del mundo, es decir, los sacrificios humanos. La gran apostasía ha sido todo el proceso que ha llegado hasta que el aborto se ha hecho un derecho constitucional en muchos países. Y esa época, a partir de entonces, porque son los sacrificios humanos, quizás este vídeo lo van a mutilar, pues es la época del anticristo. Y ahí estamos donde estamos. Bueno, ¿qué pasa con este tío? Este hombre, lo van a ver, o sea, el concilio salió de esto. Y esto lo pueden, ustedes tienen que darle al like a estos vídeos si creen que esto es importante. ¿Por qué? Porque así los vídeos los va a ver más gente. No les cuesta nada. Ya no les pido, que se lo he pedido otras veces, que salgan a denunciar en sus parroquias, que montemos manifestaciones, porque no responde nadie. Nadie quiere hacer prácticamente nada. Pero sí podéis darle el like a los vídeos, no solo por este canal, sino todos los canales que difunden la denuncia a lo que ha estado pasando en la Iglesia. ¿Vamos a evitar que todo esto pase? No. Pero hasta que llegue la última hora nos vamos a llevar muchas almas por delante avisando y quitándoselas al demonio. Esa es la única razón de hacer esto. ¿Vale? Entonces,
El tema es el siguiente. Este hombre del concilio, pues fijaos lo que hacía. Es que esto lo dijo él. Esto es como el cardenal Daniels y toda esta peña. Dice: el influyente clérigo revela cándidamente en El aceite tiene no se ejecutará en seco la historia de mi camino teológico, que es el libro que escribió. Dice: yo no profesé mi propia homosexualidad en público, ya que este acto de honestidad habría reducido mi influencia como teólogo crítico. O sea, te está diciendo, el tío que escribió el Nostra Aetate del Concilio Vaticano II te está diciendo que mentió o guardó información para no perder influencia y prestigio, para así seguir influenciando a la gente. Tenía ganas de ser escuchado como un teólogo que confiaba en Dios como Salvator Mundi. O sea, eres un teólogo que confiaba en Dios como Salvator Mundi, pero eres un mentiroso. Y comprometido con la justicia social, la teología de la liberación y la solidaridad global. Si veis la Iglesia lo que se ha convertido hoy en día, menos la teología de la liberación, que te lo cambian ese término, y dicen, no hay teología de la liberación, pero todas las parroquias están con el pauperismo, que es exacerbar el papel de los pobres, a un límite que solo se conoce que son pobres por el tema económico, cuando hay pobres intelectuales, espirituales, etc., pues al final es teología de la liberación. Dice, la justicia social, la solidaridad global, eso lo tenéis en todas las parroquias. Dice, Baum también fue influyente en la Iglesia Católica en Canadá a pesar de sus posiciones abiertamente heréticas sobre la sexualidad que publicó en varias revistas. Bueno, vamos a seguir. Es que aquí pone que cuando Pablo VI publicó Humanae Vitae, pues digamos que él fue uno de los críticos, ¿no? Pero si vemos la historia de los papas por el concilio, todos son la leche de reformadores, menos Benedicto, y luego al final de sus vidas han dado algún paso de retroceso, ¿no? Y ahí tenéis a Pablo VI. Dice, en su nuevo libro, Baum escribe: yo tenía 40 años cuando tuve mi primer encuentro sexual con un hombre. Me encontré con él en un restaurante en Londres. Esto fue emocionante y al mismo tiempo decepcionante, porque sabía que era el amor y lo que realmente quería compartir mi vida con una pareja. Fijaos, este hombre nació en el 23, si no me equivoco. Cuando tenía 40 años era 1963, en pleno Concilio Vaticano II. O sea que a ti te están obligando a tragar el ecumenismo en aras a documentos conciliares como Nostra Aetate, que fueron escritos por gente que estaba teniendo relaciones contra natura justo en ese momento. ¿Entiende? ¿Entienden de qué va esto? ¿Entienden de qué va esto? Si uno de los peritos del concilio te está diciendo sí. Pero ojo, es que esto se supo y aún así siguieron apoyándolo. Lo va a decir él mismo. Dice que consideró renunciar al sacerdocio, pero no siguió adelante por evitar la formalidad. En lugar, eligió anunciarlo en el periódico nacional. Más tarde se casó con una exmonja divorciada que dice: no importa que cuando nos mudamos a Montreal en el 86 me encontré con Norman, un ex sacerdote con el que me enamoré. Norman explica: es homosexual y dio la bienvenida a mi abrazo sexual. El doctor Michael Higgins, el vicepresidente de la Misión Idéntica Católica de la Universidad del Sagrado Corazón de Fairfield, Connecticut, en un homenaje a Baum, publicado en Commonwealth 2011, tomó nota de su papel clave durante el Concilio Vaticano II, diciendo: el Concilio Vaticano fue la realización de Gregory Baum. Escribió: se desempeñó en varios puestos en las comisiones encargadas de la elaboración de documentos. Comenzando su trabajo en noviembre del 60, concluyó con la finalización del concilio en el 65, un aprendizaje que culminó con su escrito del primer borrador de Nostra Aetate. Destacado sacerdote católico de Toronto y ahora consultor del Vaticano, el padre Thomas Rosica organizó una polémica aparición por Baum en el Centro Católico Newman de la Universidad de Toronto en el 96 y en el 2012. Lo convirtió en un invitado especial en su canal televisivo canadiense católica de Salt and Light Television, en la televisión de la sal y la luz. O sea, esto ya se sabía. Él se había dejado el sacerdocio, se había casado con una ex monja divorciada, y luego todo esto ya se sabía y aún así lo siguieron apoyando en diócesis enteras. Esto es la televisión de la diócesis y lo estaban apoyando, ¿sabes? O sea, todo esto se ha permitido públicamente durante años. Te lo han estado forzando a que te lo creas. Estamos. Y así nos tienen, nos han tenido como idiotas. De todas formas, el título el del documento es Nostra Aetate, que significa nuestra época, cuando el eclesiástico dice: nada nuevo hay bajo el sol, todo lo que es ya fue y lo que se hará ya está hecho, o sea, no hay nada nuevo, ¿vale? Pero Nostra Aetate, nuestra época, tiene algo de especial, que hace falta que escribamos un documento que sea necesario solo para eso. O sea, es la apostasía. A cualquiera que le digas, dice: este hombre, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo hacer eso? Teniendo relaciones durante el concilio, siendo un redactor de los principales documentos que dicen: es que todas las religiones son caminos de salvación y cosas del estilo, y luego
sabiéndose que se había dejado el sacerdocio, que se había ido con una monja divorciada, que no sé qué, no sé cuántos, obispos, sacerdotes, lo estuvieron apoyando, siguieron apoyándolo, siguieron poniéndolo en medios de comunicación de las diócesis pagados por los fieles, para meterte esos mensajes por los ojos, por las orejas, y que si no pueden, por la boca, pero casi. O sea, ¿te crees que a mí me vas a excomulgar en aras a aceptar los documentos de gente así? Que encima contradicen cosas que se dijeron antes. Veas el ejemplo de Francisco Franco Bahamonte, que tuvo que cambiar la ley del Estado español que se atenía a la doctrina de la Iglesia de la libertad religiosa, porque los documentos doctrinales habían cambiado la doctrina. Y Franco tuvo que cambiar la ley. Si no hubiera cambiado la doctrina, que estaba acorde a la doctrina de la ley, o sea, si no hubiera cambiado la doctrina de la Iglesia, no tendría. Pero la doctrina se puede cambiar. Se puede cambiar. ¿Entienden? O sea, que yo me declaro en rebeldía a este concilio, a estos documentos. No puedo en conciencia aceptarlo, tanto que hablan de la conciencia, ese rol preponderante de la conciencia. Pues en conciencia no puedo aceptarlo, y menos sabiendo esto. Si valió de algo durante años que los papas, igual sabiendo esto, prefirieron callar como tantos temas de abuso, es su problema, no el mío. No el mío. Y ojo, siguen siendo papas, siguen siendo sacerdotes, pueden consagrar, pueden hacer los sacramentos, vale. Pero no trago con esto, con esta doctrina. No, y lo siento. Quieren denunciar en público porque es de justicia y es deber denunciar en público. Y a la vez quieren seguir teniendo sagrada doctrina inmutable, la de siempre. Probablemente acaben en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, porque técnicamente es el único sitio donde se puede seguir denunciando públicamente y seguir teniendo la doctrina y los ritos de siempre. Es el camino lógico, como la montaña que desciende y el agua se va al mar. Pero claro, los hay que dicen, no, es que los del Flores son del demonio, porque claro, porque tal, porque cual, del demonio, ¿no? Vamos a ser serios, monseñores, vamos a ser serios y consecuentes. Esta información está aquí, yo la pongo encima de la mesa, la han puesto otros, ahora la pongo yo, para que los que me escuchan puedan tener estos datos y presentárselos así en la cara a los sacerdotes. ¿Usted qué me dice del Concilio Vaticano II? No, es porque tal. ¡Pum! Tome, yo no voy a hacer caso en esto. Lo siento. Lo siento, porque se demuestra un cambio de doctrina, un cambio de tangente, un cambio pastoral, un cambio de todo. Y además, escrito por gente que no es que sea pecadora, porque yo soy pecador, sino que se jactan de ello, lo promocionan, se enorgullecen y no quieren arrepentirse, sino cambiar la Iglesia a su medida. ¿Vale? Y así llevamos 60 años. Quis ut Deus.